distinguidas personalidades que me acompañaron en el presidium, respetables asistentes a este acto. En esta época se llega a decir que aceptar dar una conferencia es una aventura riesgosa, no solo porque se puede ir la luz y que cuando va uno a leer algo lo deja en la más absoluta ignorancia. Existen celulares que suenan esporádicamente. No puedo olvidar que en algún evento internacional en una nación de Centroamérica, a lo largo de una conferencia, por lo menos 9 veces sonaron los celulares, con el atenuante que 4 de ellas fueron en el celular de quien estaba dando la conferencia, que hizo los paréntesis necesarios para satisfacer a quienes lo estaban interrumpiendo, y que seguramente, hay que presumir la buena fe, no sabían que estaba en ese compromiso. Pero hay algo más de fondo que lleva a que efectivamente sea riesgoso afrontar esa aventura. Y esto yo lo reflejaría en 2 ideas. La primera, que incluso tiene una frase muy hecha: alabanza en boca propia es vituperio, y que esto se extiende a cuando uno ha estado muy identificado con alguna institución. Pero también la segunda idea refleja que una persona que no tiene dominio sobre el tema que va a desarrollar, mejor debía guardar silencio. Esto conduciría en buena lógica a que nadie debe tener el atrevimiento de dar una conferencia, porque para conocer algo a fondo, pues normalmente se va uno identificando con esa materia de conocimiento y entonces cae en la primera expresión. Lógicamente va a hablar bien y entonces eso es vituperio. Y si no lo domina, pues debe guardar silencio, porque ¿cómo va a hacer ostentación de esa ignorancia parcial o total? De modo tal que entenderán ustedes que vengo sobre la base de que soy un aventurero, que quiero de algún modo afrontar la responsabilidad buscando motivarlos en torno a este tema. Ya mencionó el señor presidente que nací en el año de 1936, año en el que se aprobó la Ley de Justicia Fiscal que creó el Tribunal Fiscal de la Federación, y en ese sentido pues aparece también mi clara parcialidad. Era una época en que se decía que cuando nacía un niño, el Ser Supremo favorecía a los padres enviándoles una torta que de algún modo hiciera posible la manutención y demás elementos que iba a tener esa persona durante su desarrollo. Pues resulta que la torta a mi padre por mi nacimiento fue que lo designaron magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación. Fue uno de los fundadores del Tribunal Fiscal de la Federación, y ahí es donde conecto con el tema que me han pedido que desarrolle. Imagínense ustedes lo que siente una persona que está por cumplir 79 años y de pronto se cuestionara su naturaleza. Que eso es lo que ha ocurrido con los tribunales de lo contencioso administrativo, que estando ante la posibilidad de cumplir 79 años la Ley de Justicia Fiscal, un año más 80, de pronto como que se empieza a dudar de si debe ser un órgano autónomo o si debe estar dentro de la esfera del Poder Judicial o de los poderes judiciales, federal y locales. Y que esto cíclicamente lo he tenido que ir viviendo, y que al traducirlo en lo que es mi existencia por años iguales a los que tiene la Ley de Justicia Fiscal, se está haciendo ese cuestionamiento. Yo podría añadir que esto no solamente fue algo que se dio ante esa circunstancia de la coincidencia relatada, sino que posteriormente la vida me llevó
a estar muy cerca de este tribunal. En principio, en forma indirecta, cuando siendo secretario de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empecé a conocer tanto de juicios de amparo como de recursos de revisión en torno a los actos del Tribunal Fiscal de la Federación. En ese momento recuerdo que aún un prestigiado ministro, don Pedro Guerrero Martínez, cuando se presentaba un asunto en esta materia, intervenía y le decía al secretario: mire, le sugiero que vea los criterios jurisprudenciales del Tribunal Fiscal de la Federación y lo van a orientar mucho en la solución de esta problemática. Un reconocimiento claro a la importancia del Tribunal Fiscal de la Federación. En el año de 1971 fui secretario de Estudio y Cuenta en 1960, 1970 y unos meses de 1971. Fui designado magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación, que en aquella época era un órgano que residía en la Ciudad de México y en el que las personas de lo que se dice un poco absurdamente el interior de la República, porque pues los estados de Veracruz y otros muchos estados como que es difícil que sean el interior de la República, pero así se acostumbra, los estados del interior de la República, que lógicamente tenían problemas tributarios federales, y entonces existía un sistema que funcionaba perfectamente en que presentaban su demanda por correo, se tramitaba el juicio y por correo recibían su sentencia, en la mayoría de los casos favorable. Un tribunal muy prestigiado frente a los justiciables. Pues empecé a vivir esa experiencia cuando se trataba de ese tribunal con estas características. Pero ese tribunal fue desarrollándose y yo por lo pronto pues no quiero adelantar algunas cuestiones que están en un orden lógico dentro de mi presentación. Simplemente con ello quiero demostrar que si alguien me acusa de parcialidad, estará en todo lo cierto. Pero eso constituye para mí un gran reto. Si acepto dar una conferencia, no simplemente se trata de defender algo por intereses personales o por la subjetividad lógica que a veces se produce, sino que yo desearía el que fueran argumentos objetivos los que yo utilizara para que los vieran en sí mismos y no vinculados a quien ha estado cerca de la institución y de las instituciones que se han mencionado, tribunales de lo contencioso administrativo. Yo creo que hay además otro compromiso que es muy propio de la época moderna, aquella época del Magister Dixit, en que uno debía aceptar plenamente lo que decía el catedrático, lo que decía el conferencista. Hoy siempre se invita más bien a una reflexión personal para que cada quien sostenga sólidamente sus propias convicciones. Y esto, para quien habla, le exige el gran respeto hacia quien no comparta sus puntos de vista y sostenga los opuestos. ¿Cómo enfocar este problema? ¿En qué consiste el problema? Y que este problema se ha vivido cíclicamente. Estos tribunales administrativos servirán mejor al pueblo como tribunales autónomos e independientes, o servirán mejor como órganos de los poderes judiciales. Al respecto, quisiera yo recordar un hecho que, con motivo de una conferencia, advertí. Llegué a un estado de la República que estrenaba instalaciones y tenía un letrero
que aproximadamente, doy la idea, decía: instalaciones del Poder Ejecutivo y Judicial del Estado. Lo que dio lugar a que al iniciar la conferencia dijera: he visto esto y yo sugeriría que, aunque esto tuviera algún costo, pero se encontraran unas cuantas letras que dijeran de los poderes ejecutivo y judicial del Estado, y esto pues de algún modo reflejaría qué es lo que realmente está sucediendo. Para mi satisfacción, cuando alguna ocasión regresé a ese estado, se habían hecho las correcciones, se habían añadido las letras sugeridas, y entonces se presentaba lo que es realmente la constitución de un sistema de división de poderes. ¿Por qué habían puesto de otra manera? Pues porque un riesgo siempre que se da es que no faltan gobernadores que incluso llegan a decir con una gran satisfacción, como alguna vez nos lo decía el de algún estado cuando lo visitábamos: mis muchachos que tengo ahí en el Poder Judicial se portan muy bien, son buenos elementos, como si realmente dependiera el Poder Judicial del Poder Ejecutivo. Esto hablando de los poderes judiciales. Imagínense ustedes si esto podría justificar que un tribunal de lo contencioso administrativo se vincule a un poder judicial que está sujeto a esos riesgos. Naturalmente que esto depende del sentido político de los gobernadores, así como hay casos como el que menciono. Pues afortunadamente yo estoy convencido que en la mayoría de los estados de la República se ha entendido lo que es la división de poderes y se ha entendido lo que es respetar a los tribunales del contencioso administrativo. El problema, pues, debemos tratar de abordarlo en ese sentido y con mucha serenidad. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a entender el problema? Pienso que lo primero es tratar de ver cuál es la naturaleza de los tribunales de lo contencioso administrativo. No pierdo de vista que en México varios estados de la República tienen a los tribunales de lo contencioso administrativo dentro de los poderes judiciales de esos estados, y que esto sobre todo se vivió cuando se produjo allá en el año de 2004 y 2005 lo que se conoció como una consulta nacional hacia un sistema integral de impartición de justicia en México. Y se decía un sistema integral y coherente, no un sistema incoherente. Cuando lo incoherente se presenta en cualquier campo de la vida, eso va a propiciar que las cosas no funcionen bien. Se debe buscar la coherencia. Bien, tenemos esa frase mexicana que refleja que cuando hay desorden, cuando se reúne de chile, de dulce y de manteca, refiriéndose a los tamales, las cosas no marchan. Debe haber organización en todo. Y entonces, cuando en instituciones se empiezan a mezclar las cosas, pues se va a producir la incoherencia. Y esto ha sucedido con los tribunales administrativos. Aquella consulta nacional que nos permitió ir recorriendo todos los estados de la República, porque esto fue promovido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegó a culminar con reuniones de los impartidores de justicia. Hubo 2 reuniones en Jurica, la primera en el Distrito Federal, la segunda, que dieron posteriormente lugar en el año de 2007 a la creación de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Y algunos de los presentes lo que recordarán porque estuvieron presentes y participaron en aquellos eventos. Al principio, y concretamente en las primeras reuniones, primero de los impartidores de justicia de México y segundo
de los que ya integraban esa asociación, tema reiterado era la discusión de si los tribunales de lo contencioso administrativo debían ser autónomos e independientes o si convenía incorporarlos a los poderes judiciales. Todo culminó con un libro blanco de la reforma judicial, y en ese libro blanco de la reforma judicial se siguió una especie de sentido práctico. ¿Para qué estar reviviendo discusiones en donde algunos estaban ya involucrados en el problema porque ya estaban incorporados a los poderes judiciales? Y si ustedes ven ese libro blanco, como que optó mejor por decir esto es lo que sucede y ojalá que estén incorporados a los poderes judiciales o sean autónomos e independientes, que funcionen de la mejor manera posible y no nos pongamos a estas discusiones de tipo académico. Un sentido pragmático que ahí se utilizó. Pero, pues, a la par que se ha dado esta discusión, se han ido dando ciertas definiciones de carácter jurídico. Y por ello creo que un primer aspecto que debía de tomarse en cuenta es tratar de determinar cuál es la naturaleza de estos tribunales en el sistema mexicano. Y esto nos lleva a un antecedente, la ley para el arreglo de lo contencioso administrativo de 25 de mayo de 1853, que promovió el secretario de Hacienda de Santa Anna, don Teodosio Lares. ¿Qué pasó con esto? Pues que fue claramente criticado nada menos que por don Ignacio Vallarta, que en uno de sus votos particulares, al referirse a ese tribunal de Teodosio Lares, dijo: es una herencia de la dictadura santanista. Y claro, el prestigio de Vallarta como que llevaba a decir: estos tribunales de lo contencioso administrativo no deben tener vida en México. Sin embargo, un jurista que fue integrante de quienes hicieron la Ley de Justicia Fiscal, don Alfonso Cortina Gutiérrez, que llegó a ser presidente del Tribunal Fiscal de la Federación, se refirió a lo dicho por Vallarta, y yo creo que con todo fundamento. Dijo: muy impactante lo dicho por Vallarta, pero lo que él hizo fue una afirmación política, pero no dio razón alguna que pudiera justificar su planteamiento. Y esto me parece que es evidente. ¿Cómo surge la Ley de Justicia Fiscal? Había 3 abogados. Yo digo que a veces se borra la historia. Uno de ellos, que llegó a ser un prestigiado jurista, prestigiado político mexicano, y que, según se dice, fue quien llevó la parte más importante en la formulación de la Ley de Justicia Fiscal, don Antonio Carrillo Flores. Se dice que él hizo la exposición de motivos. Esta Ley de Justicia Fiscal primero se presentó al secretario de Hacienda, Narciso Bassols. Después Narciso Bassols salió de la Secretaría de Hacienda y llegó don Eduardo Suárez. Y fue don Eduardo Suárez, en el régimen, como ya se mencionó por el señor presidente del Tribunal de lo Contencioso de este estado, quien presentó la iniciativa para que ésta fuera sometida al Congreso de la Unión y que finalmente fue aprobada. ¿Cuál era la naturaleza que se estaba contemplando? Y Carrillo Flores en la exposición de motivos lo explica y dice: esta institución viene a corresponder al Consejo de Estado francés, pero además aprovecha la experiencia del juicio de amparo.
En otras palabras, busca la defensa de los gobernados frente a actos de la administración pública. Cuando se hizo la ley de Lea de Teodosio Lares, se dio un complemento, y el complemento fue establecer la prohibición a los jueces, es decir, a los integrantes de los poderes judiciales, de examinar actos de la administración pública, con lo cual se fortalecía una ley que estaba dedicada a examinar precisamente la constitucionalidad y legalidad de los actos de la administración pública. Bueno, en 1936 y sobre todo en 1937, en que empieza a funcionar el Tribunal Fiscal de la Federación, se dan muchos debates académicos y no faltan entre ellos los que decían: esto no está contemplado en la Constitución. Don Antonio Carrillo Flores lo puntualizó claramente en la exposición de motivos y dijo: existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconocen la constitucionalidad de los recursos administrativos, es decir, de medios de defensa ante las propias autoridades, que les dé oportunidad de revisar e incluso revocar o modificar la decisión adversa al particular, que ellas por sí mismas lleven una especie de control directo, dando oportunidad a los particulares que puedan cuestionar esas decisiones, lo cual en materia administrativa suena muy lógico, porque no es una sola persona la que está trabajando, son muchas las personas las que están emitiendo resoluciones, y siempre hay el riesgo mayor, entre mayor número de personas actúen de esa manera, que haya ignorancia, que haya mala fe, que haya flojera, en fin, tantas cosas de las que puede derivarse una resolución mal dictada. Y entonces el recurso administrativo, considerado constitucional por la Suprema Corte, pues tiene pleno sustento constitucional, pues es un medio de defensa del gobernado y que puede ser incluso mucho más rápido. Si esto lo estableció la Suprema Corte en relación con la propia autoridad administrativa que da la posibilidad de recurrir de ir a ese recurso, pues con mayor razón si se establece un tribunal al estilo del Consejo de Estado francés que va a tener autonomía en la esfera precisamente de la administración pública. ¿Qué se está queriendo decir? ¿Qué mejor sistema en torno a los actos de las autoridades que haya un tribunal autónomo en la esfera de la administración pública, en la esfera del Poder Ejecutivo, con autonomía e independencia? Es como una última oportunidad que tienen las autoridades de no ser sometidas al Poder Judicial. Eso vendrá, y en eso se insiste mucho en la Ley de Justicia Fiscal en su exposición de motivos, que para cuando los particulares tengan una sentencia desfavorable, podrá acudirse al juicio de amparo, garantizándole al particular el que, por un lado, si obtiene una sentencia favorable, se resolvió el problema a su favor. Pero si se le es dictada una sentencia desfavorable, tendrá la oportunidad de ir al juicio de amparo. Con lo cual quedan salvaguardados plenamente los derechos de los gobernados. Don Antonio Carrillo Flores, hombre a quien aprecié de una manera muy intensa, tuvo un pecadillo. Por cierto, cuando se nombra a los magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación, que iniciarían sus labores en 1937, se nombra a los tres autores de la Ley de Justicia Fiscal: Antonio Carrillo Flores, Alfonso Cortina Gutiérrez y Manuel Sánchez Cuen. No llegué a conocer al último de los mencionados, pero tuve siempre la impresión de que era un hombre pues un tanto desconcertante,
porque siendo designado magistrado del Tribunal Fiscal, no llegó a presentarse ni siquiera el día de toma de posesión, cuando al cumplir 45 años se organizó un Congreso Internacional de Justicia Fiscal y Administrativa. Se hicieron reconocimientos a los magistrados fundadores y no se presentó ni don Manuel Sánchez Cuen ni nadie que lo representara para recibir ese reconocimiento. ¿Por qué? Pues queda en el misterio de la historia. Don Alfonso Cortina Gutiérrez y don Antonio Carrillo Flores, al poco tiempo, también dejaron el tribunal. ¿Por qué? Porque recibieron otras encomiendas. Una de ellas que dio oportunidad para que don Antonio Carrillo Flores cometiera eso que yo considero fue un gran pecado, porque además sigue existiendo. Como lo diré más adelante, el Tribunal Fiscal de la Federación se caracterizó desde el principio por ser no solo autónomo, sino dar testimonio de ello en sus resoluciones. Yo no sé si don Eduardo Suárez y los tres autores de la Ley de Justicia Fiscal que trabajaban en la Secretaría de Hacienda tuvieron el mal pensamiento de decir: vamos a crear un tribunal que, como va a estar en la esfera del Ejecutivo, solamente va a estar respaldando la legalidad y constitucionalidad de las decisiones de la Secretaría de Hacienda, y que se imaginaban que el más alto porcentaje de sentencias iban a favorecer a la autoridad, que además tendría el orgullo de decir: se sometió a un tribunal autónomo independiente mi resolución y finalmente se confirmó que estaba bien dictada. Bueno, todo esto son producto de mi imaginación. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que 10 años después de la fundación del tribunal, en 1946, siendo secretario de Hacienda don Antonio Carrillo Flores, presentó una iniciativa de reforma constitucional que, por un lado, tuvo una ventaja, que por primera vez de una manera expresa se daba vida en la Constitución al Tribunal Fiscal de la Federación, pero tuvo también un gran inconveniente, que el motivo de esa reforma fue crear un recurso de revisión en esos momentos ante la Suprema Corte, revisión fiscal ante la Suprema Corte, cuando las sentencias fueran desfavorables a la autoridad, una especie de amparo, entre comillas, a favor de las autoridades, con lo cual pues le quitó una de sus características al Tribunal Fiscal de la Federación, que debía aceptar a ese tribunal como quien, revisando su acto, si lo consideraba indebido, la autoridad aceptaba necesariamente lo dicho por el tribunal. Esto todavía subsiste y pienso que aún esta reforma ya aprobada por la Cámara de Diputados, pendiente la de senadores, pendiente las legislaturas de los estados, pero que se pudiera complementar estableciendo que las resoluciones de los tribunales de lo contencioso administrativo, cuando sean desfavorables para la autoridad, no habrá ningún recurso ni medio de defensa en su contra, y con eso se ganaría muchísimo. Pero lo que pienso que está claramente demostrado es que dentro de la mentalidad de los que crearon la Ley de Justicia Fiscal y seguramente de quienes, integrando el cuerpo legislativo, aprobaron esa ley, esa ley fue por facultades extraordinarias, la emitió el propio presidente de la República, don Lázaro Cárdenas. Bueno, pero posteriormente se fueron dando esas reformas
que vinieron a incorporar al sistema jurisdiccional mexicano los tribunales de lo contencioso administrativo, diferentes a los poderes judiciales. Después se fueron multiplicando los tribunales de lo contencioso administrativo, como ya nos adelantaron. Se creó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que también ha sido un tribunal muy prestigiado. Se fueron creando tribunales de lo contencioso administrativo a lo largo de la República. Incluso crearon un organismo que reúne a todos esos tribunales y que de algún modo trata también de fortalecer el sistema, y que también ha sido pragmático, porque en esa asociación lo mismo hay tribunales de lo contencioso administrativo autónomos e independientes que hay tribunales de lo contencioso administrativo que están incorporados al Poder Judicial. Y debo decir que cuando, involucrado en estos temas, llegué a entrevistarme con los presidentes de tribunales administrativos incorporados a los poderes judiciales, les interrogaba y les decía en qué varió la situación, y me decían: pues solo en el papel, porque en la práctica seguimos actuando con autonomía e independencia. Pero pues cuando esté en el papel no cabe duda que siempre hay el riesgo de que no se respete con claridad esos atributos. Segundo aspecto que me parece fundamental para analizar el problema, y que voy a hacer siguiendo un consejo de mi padre. Cuando yo estudiaba la carrera de Derecho y trataba de ir a compartir con mi padre algunas inquietudes, y estas inquietudes tenían que ver con leyes, le empezaba yo a exponer mi punto de vista y mi padre me decía: mira, como este es un problema legal, lo primero que tienes que hacer siempre es leer el precepto relativo, no imaginártelo, porque aquí se tiene que tener precisión. Pues yo voy a referirme precisamente a lo que dicen los preceptos, y primero me referiré a lo que para mí constituye uno de los sustentos de quienes defienden la incorporación de los tribunales administrativos a los poderes judiciales, y que, adelanto, me parece que asumen una posición verdaderamente anacrónica. Dice el artículo 39 de la Constitución: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Bueno, hasta aquí yo diría, este artículo, si lo vemos concatenado con otros artículos, más bien justifica la autonomía e independencia de los poderes judiciales y por lo mismo su constitucionalidad. ¿Por qué? Porque lo que se va a complementar con otros preceptos, como enseguida veremos, de que el poder público dimana del pueblo, parecería llevar a la idea, como se verá, que todo poder público debe estar en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y no puede haber otros poderes públicos que no estén dentro de estos poderes. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en la actualidad nuestro sistema constitucional reconoce incluso otros órganos autónomos, y cada vez son más, que están fuera de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Por qué es el ejercicio de la soberanía popular? Porque, como explica don Felipe Tena Ramírez en su Derecho Constitucional, no se puede justificar jurídicamente que el pueblo haga esos cambios en asambleas populares.
No, sino que hay un sistema coherente en donde el pueblo designa a sus representantes en los cuerpos legislativos, y cuando estos cuerpos legislativos, sobre todo cuando tienen calidad de constituyente permanente o constituyente reformador de la Constitución, introducen las modificaciones que tendrán que entenderse como modificaciones que resultan del ejercicio de la soberanía popular. Dice el artículo 40, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos a una federación establecida según los propios de esta ley fundamental. Según los principios de esta ley fundamental. Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal, y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Artículo 49. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Y ahí estaría el argumento que diría: no es posible que haya tribunales administrativos autónomos e independientes, porque estarían fuera de los tres poderes que, de acuerdo con la Constitución, van a ejercer esa soberanía. Bueno, ya di mi punto de vista. Creo que hay que entender que el sistema constitucional, desde luego, exige una interpretación coherente, viendo lo que es su evolución histórica, y que en esta evolución histórica encontramos que esa soberanía popular ha ido creando órganos autónomos, y dentro de ellos los tribunales de lo contencioso administrativo, como se verá en el siguiente punto de mi fundamentación. ¿Por qué creo que es profundamente constitucional el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y todos los tribunales que tienen esa naturaleza? Artículo 39, el artículo 39 destaco: el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Las reformas que se han hecho a la Constitución en esa materia, indiscutiblemente que también tienen que llevar a esa misma conclusión. Continúo con otros preceptos que pienso vienen a respaldar la situación. El artículo relacionado con el poder legislativo federal, facultades del Congreso, artículo 73, fracción 29, inciso H. Tiene las facultades el Congreso de la Unión para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determina la ley, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones. Siguiente artículo. Artículo 104, fracción segunda, fracción tercera. Los tribunales de la Federación conocerán, tercera,
de los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo, a que se refiere en la fracción 29H del artículo 73 y fracción cuarta inciso E del artículo 122 de esta Constitución, solo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones de las cuales conocerán los tribunales colegiados de circuito se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los tribunales colegiados de circuito no procederá juicio o recurso alguno. No me detengo demasiado en este artículo, pero nuevamente recalco, este artículo viene a debilitar claramente a los tribunales de lo contencioso administrativo, y como otras veces he sostenido, por una parte disminuyen a los tribunales colegiados de circuito porque los convierten en una instancia de los tribunales autónomos administrativos, y por la otra parte a los tribunales autónomos administrativos también los disminuyen porque sus resoluciones siempre van a ser impugnables. Claro, se establecen algunos requisitos para limitar esa situación, que esto incluso la Suprema Corte lo ha interpretado restrictivamente. Narro una anécdota. Llegué a ser secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte por 11 años, con lo cual, pues como que en un momento dado los ministros me tenían mucha confianza. Cuando se trató de reducir significativamente los recursos de revisión ante la Suprema Corte, de revisión fiscal, se estableció que tendrían que reunirse los requisitos de importancia y trascendencia a juicio de la Suprema Corte. Esto tuvo como antecedente que, en contra de las resoluciones de las salas del Tribunal Fiscal de la Federación, se estableció un recurso de revisión ante el Pleno del Tribunal, y contra las resoluciones del Pleno desfavorables a la autoridad, el recurso de revisión ante la Suprema Corte. ¿Y qué me dijeron los ministros? Mire, vea usted cómo le hace, pero trate de proponernos una tesis que prácticamente deje a nuestra discrecionalidad admitir los recursos de revisión. Y entonces se me ocurrió a mí, y luego lo pulió don Felipe Tena Ramírez, de quien fui secretario, el decir, primero, para que proceda el recurso de revisión ante la Corte deben reunirse dos requisitos: que sea de importancia y que sea de trascendencia. Segundo, ¿cuáles son los asuntos de importancia? Aquellos que por su característica jurídica estén por encima de cualquier otro tema. Es decir, la importancia radica en que sean asuntos excepcionales. Y la trascendencia radica en que hay tantos asuntos con esas características que eso va a ser muy grave para la posteridad. Como ustedes advertirán, fue un arma extraordinaria. ¿Por qué? Porque lo que era importante no era trascendente, y lo que era trascendente no era importante. Y como se tenían que reunir los dos requisitos, el recurso se desechaba. Yo creo que ahí no hubo abuso por parte de los ministros. Cuando esto se debatió en la sala, donde había muy prestigiados ministros, llevó la voz cantante don Felipe Tena Ramírez y dio un argumento de gran peso. Las autoridades están teniendo un medio de defensa más que el particular. El particular puede ir al juicio de amparo. Pues la autoridad puede ir primero al pleno del tribunal y luego a la Suprema Corte. Está teniendo una ventaja procesal indebida, de manera tal
que veamos esto con una gran tranquilidad. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que en esa etapa fueron poquísimos los asuntos que se vieron por la Suprema Corte en recurso de revisión, y a eso añadieron tesis que pues tienen cierto valor histórico. Por ejemplo, el que cuando hacía valer el recurso de revisión el Procurador Fiscal de la Federación, que lo hacía en representación del secretario de Hacienda, que era quien debía decir en cada caso que el asunto era importante y trascendente y que además debía justificarlo, de pronto, y creo que este fue un error de una mecanógrafa que le dio flojera poner por acuerdo del secretario de Hacienda, y le puso PA del secretario de Hacienda, y entonces alguno de los compañeros secretarios empezó a revisar y se dio cuenta en épocas de rezago que un gran número de asuntos, si no es que todos los que llegaban de la Secretaría de Hacienda, era PA del secretario de Hacienda. Y entonces ustedes encontrarán una tesis muy pintoresca que dice: PA puede ser por tantas cosas que tengan esas iniciales, que esto no prueba que fue por acuerdo del secretario de Hacienda. En el fondo prevalecía el criterio de la sala de estar teniendo la autoridad una ventaja procesal indebida frente al contribuyente. Bueno, anécdotas al canto. No perdamos de vista otros artículos también muy importantes. Los poderes estatales, legislativo, ejecutivo y judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores desglosados tal de las remuneraciones que se propongan reciban los servidores públicos. Muy importante, porque mucho de la independencia de los jueces radica en remuneraciones adecuadas. Estas propuestas, bueno, las legislaturas, continúa el argumento con el artículo, la fracción quinta del artículo 116 de la Constitución, en donde dice: las constituciones y leyes de los estados, como ya se apuntó, podrán instituir tribunales de lo contencioso administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. Y en relación con este argumento, añadiríamos el 122, fracción quinta, legislar en materia del derecho al acceso a la información, y aquí se establece expedir la ley orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito Federal, que recordarán ustedes, no es un Estado de la República, sino es una entidad federativa que lucha por convertirse en Estado de la República, pero nada más. En otras palabras, que queda claramente respaldado el sistema de los tribunales de lo contencioso administrativo en textos expresos de la Constitución. Insisto, ojalá que en estas reformas se trate de abolir ese recurso de revisión que se introdujo por la puerta falsa. Se ha hecho ya referencia en un magnífico estudio que realizó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, donde va haciendo referencia de toda una serie de argumentos, y en uno de estos elementos de juicio hace referencia a un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea que este tema ha sido ya examinado directamente por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 93-2007 de el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Yucatán contra el Poder Judicial de Yucatán. Y es para mí una muy sólida sentencia
en que va demostrando con todo detalle por qué debe ser considerados como autónomos e independientes los tribunales de lo contencioso administrativo. O sea que en esta resolución se definió la sentencia en favor de la autonomía e independencia de los tribunales. Y se va haciendo un estudio muy detallado. Nada más destaco algunos puntos principales. Como se advierte, la reforma judicial de 1987 buscó perfeccionar el Estado de Derecho y los mecanismos procesales que lo hacen efectivo, viéndose en los tribunales de lo contencioso administrativo una pieza esencial del sistema actual de impartición de justicia en México, que debía estructurarse completa e integralmente, al señalarse en el artículo 116, fracción quinta de la Carta Magna, que las constituciones y las leyes de los estados podrían instituir tribunales de lo contencioso administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos. Añado la anécdota. Cuando aparece como candidato a la presidencia de la República Miguel de la Madrid Hurtado, que había sido maestro de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México, él trató de mejorar el sistema de impartición de justicia, y todavía como candidato a la presidencia creó comisiones sobre temas que pudieran ser llevados a la Constitución. En aquella época de un partido poderoso, pues todo se hacía muy fácilmente y no llamaba la atención, porque la Comisión de Justicia que funcionó en esa etapa previa de un candidato era una persona que era Enrique Álvarez del Castillo, que era ministro de la Suprema Corte. Imagínense ustedes hoy, con la transparencia y con la rendición de cuentas, el escándalo que se habría hecho. Pues a nadie le extrañó y él inició con los trabajos. Me habló por teléfono y me dijo: pues quiero que participes en la comisión. Y yo pensé, era magistrado del Tribunal Fiscal, pues quiere que yo participe en torno a mejoras en el sistema de justicia administrativa. Cuando así se lo presenté, me dijo él: no, los tribunales de lo contencioso administrativo funcionan muy bien y no hay por qué pensar en reformas en esa materia. Quiero que me apoyes haciendo un análisis de lo que sería la justicia popular, un poco la justicia de barandilla. Y bueno, trabajé en ese tema. Esto se reafirmó cuando todavía dentro de la campaña, por los tiempos electorales, resultó candidato al gobierno del estado de Jalisco Enrique Álvarez del Castillo. Y entonces se fue. ¿Quién lo sustituyó? Otro ministro de la Suprema Corte, don Antonio Rocha Cordero, un hombre incluso muy cuidadoso del orden. Recuerdo que nos citó a los miembros de la comisión a tal hora, en tal sitio. A la hora indicada, éramos probablemente una cuarta parte de los miembros de esa comisión, y dijo don Antonio Rocha: siendo la hora señalada para iniciar nuestra comisión, la integramos por los que están presentes y los demás no volverán a ser convocados. Y entonces fue una comisión que trabajó muy cuidadosamente, y en esa comisión sí se estableció, por lo menos, que una pieza esencial, que es lo que repite la sentencia de la Corte del sistema de impartición de justicia mexicana, es precisamente la de los tribunales de lo contencioso administrativo. Destaco también lo siguiente. Por otra parte, la Constitución Federal, en su artículo 16, fracción quinta,
establece claramente que la competencia de los tribunales de lo contencioso administrativo a nivel local será únicamente dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, lo que significa que ejercerían su jurisdicción únicamente dentro del ámbito administrativo. Y a esto añade la cita de algunos antecedentes históricos que vienen a fortalecer esa situación. Pues con esto estaría recorrido. Hay algo que cita también en relación al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero que ya vendría a ser reiterar algo de lo que hemos dicho. Quisiera añadir algo que para mí es fundamental y que yo lo titularía Tribunal Fiscal de la Federación, un ejemplo a seguir. El Tribunal Fiscal de la Federación surge como el primer tribunal de lo contencioso administrativo actuante. Lo de la ley Lares fue una aventura transitoria en nuestro México. ¿Y cuál fue la mentalidad? ¿Cómo actuaron sus magistrados? Al inicio estaba integrada por 15 magistrados, 5 salas. El presidente formaba parte de una de las salas, y ahí es donde vamos a advertir que simplemente el desarrollo de este tribunal va revelando su fortalecimiento. En un momento se tuvieron que añadir 2 salas más, 7 salas. De pronto, pues se vino a dar una transformación del Tribunal Fiscal de la Federación en Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Lo que al principio pues eran unos cuantos magistrados, de pronto se transforma en un tribunal que incluso próximamente va a crear salas en toda la República. Ya tiene el presupuesto aprobado, se van a designar 40 o 50 magistrados para que lo que es la justicia administrativa federal sea sólido. ¿Esto cómo se logra? Pues se logra, en primer lugar, con el prestigio de los magistrados. A la Suprema Corte han llegado 11 magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación, a ver si a mis años los recuerdo. El primero, evidentemente, Mariano Azuela Rivera, mi padre. El segundo, Ángel González de la Vega. El tercero, la memoria, Martínez Ulloa, Enrique Martínez Ulloa. El cuarto, Carlos del Río Rodríguez. El quinto, Atanasio González Martínez. El sexto, el de la Voz. El séptimo, Juan Díaz Romero. El octavo, Fausta Moreno Flores. El noveno, Genaro Góngora Pimentel. El décimo, y aquí décimo y onceavo ya los dejo para la investigación que ustedes realicen, pero son personas que estuvieron en el Tribunal Fiscal de la Federación y que después llegaron a proyectarse de algún modo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Casi hasta se tenía ya la regla de que alguno de los ministros que llegaran fuera anteriormente mi magistrado o secretario del Tribunal Fiscal de la Federación, y ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esto también fue posible por algo que apreciaron los magistrados fundadores. Cuando yo llegué en el año de 1981 al tribunal, en uno de los asuntos que se vieron en el Pleno, yo lo estudié y me pareció que la autoridad tenía la razón. Sostuve ese punto de vista y pidió la palabra uno de los magistrados más antiguos, Rubén Aguirre Elguézabal. Y más o menos lo que dijo fue lo siguiente:
Entiendo que el joven magistrado, precisamente en razón de su edad, no se ha dado cuenta que este tribunal se estableció en defensa de los gobernados. Obvio, quizás también por la inmadurez de mi edad, pedí nuevamente la palabra y dije más o menos, pues yo me imaginaba que los jueces no están para favorecer a ninguna de las partes, sino para resolver conforme al derecho y la justicia. Pero me quedé pensando y advertí no solamente esta intervención del magistrado Aguirre, sino advertí otras situaciones que yo conocía y que revelaban que en buena medida, sobre todo al inicio del tribunal, para prestigiar a ese tribunal era necesario el mostrarle al pueblo que era un tribunal autónomo e independiente de la Secretaría de Hacienda. Y narro rápidamente algunas anécdotas. Una, mi padre fue presidente del Tribunal Fiscal de la Federación y en aquella época los jueces tenían remuneraciones muy pequeñas. Lógico, cuando entraba un nuevo presidente, lo iban a ver los compañeros magistrados y le decían, puedes gestionar ante el secretario de Hacienda que mejore nuestras remuneraciones. El secretario de Hacienda era un prestigiado abogado, experto en finanzas, Ramón Beteta. Lo fue a ver mi padre, iba mi padre, pues un poquito preparado para que le dijera que no, pues se llevó la gran sorpresa. Ramón Beteta le dijo, diga a sus compañeros magistrados que a partir del próximo mes se tendrá una mejoría significativa a sus remuneraciones. Y lo hacemos, y lo hago y lo apoyo, porque para la Secretaría de Hacienda es extraordinario que existe ese tribunal, porque evita el influyentismo, porque evita que llegue un amigo y me diga, tú que eres secretario de Hacienda, revoca la resolución. Yo simplemente te digo, si tú crees que tienes razón, ve al Tribunal Fiscal de la Federación y nosotros acataremos de inmediato la decisión si te favorece. El propio secretario de Hacienda veía con un gran sentido jurídico la importancia del tribunal. Formaba yo parte de una asociación civil de una universidad, la Universidad Iberoamericana, y otro de los miembros era Crescencio Ballesteros, un ingeniero muy prestigiado que estuvo al frente de muchas obras que se realizaron en México. Y un día, ante mi sorpresa, como dicen en la plática previa a los problemas que se iban a ventilar, dijo, sin saber que yo era magistrado del Tribunal Fiscal, miren, fíjense que hemos tenido un problema fiscal muy serio y fui a ver al secretario de Hacienda. Y el secretario de Hacienda me dijo, no se preocupe usted, vaya al Tribunal Fiscal y si tiene la razón, se la va a dar el tribunal. Y lo dijo como si el tribunal fuera dependiente del secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda me dijo esto y luego me dieron la razón. Obviamente, como se dice popularmente, yo brinqué y le dije, don Crescencio, yo creo que usted ha entendido mal. Llevo varios años en el Tribunal Fiscal y nunca he recibido ninguna sugerencia, ninguna presentación por parte de la Secretaría de Hacienda que tienda a buscar el sometimiento al tribunal, el sometimiento del tribunal a la Secretaría. Hay una anécdota un poco curiosa. Quienes desempeñan la función jurisdiccional probablemente estarán de acuerdo conmigo en que no es necesario estar en la oficina para que esté uno trabajando. A veces incluso cuando está uno con algún rezago, lo mejor es quedarse en la casa, encerrarse y ahí tener el trabajo listo. ¿A través de quién se pedían los aumentos a la Secretaría de Hacienda? No solo aumentos en remuneraciones, sino aumentos en personal a través del oficial mayor de la Secretaría.
y coincidía que en ese momento el oficial mayor había sido magistrado del tribunal. Y un día, probablemente para tener algún pretexto y no apoyar al tribunal, llegó a las 8 de la mañana y se encontró solamente a un magistrado que tenía la costumbre de ir de 8 a 9. Eso por lo menos propició que nos enteráramos que había ido el oficial mayor. Pues debo decirles que de inmediato se produjo un revuelo entre todos los magistrados. Fueron a ver al presidente del tribunal y le exigimos, porque yo estaba entre ellos, le exigimos ir a ver al secretario de Hacienda para protestar enérgicamente por la intromisión de un oficial mayor del personal de la Secretaría en la autonomía del tribunal. Y así se hizo. ¿Y cuál fue la reacción? En ese momento, el secretario de Hacienda era no Ramón Beteta, sino Mario Ramón Beteta, que era probablemente hijo o sobrino de Ramón Beteta. Pues lo que hizo fue invitarnos a una extraordinaria cena que obviamente tuvo que pagar el oficial mayor, y ahí ofreció una disculpa al tribunal fiscal por la intromisión que había tenido el oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. Y eso no volvió a suceder. Como estas anécdotas tendría otras muchas que revelarían cómo el tribunal fiscal siempre ha tratado de sostener su independencia y autonomía frente a la Secretaría de Hacienda y en su desarrollo frente a las dependencias del Ejecutivo cuyos actos examina. Bueno, una anécdota muy personal. Cuando fui presidente del tribunal en el año de 1981, coincidió con los 45 años. El tribunal ya se había transformado. De ese tribunal que solo existía en el Distrito Federal, se había dado una regionalización del mismo y había salas en distintos lugares de la República. Esto se dio probablemente en el año de 1988, en 1978. En 1978 se da la regionalización del tribunal y pues había una sala superior. Quedamos algunos de los magistrados del anterior sistema en la sala superior y teníamos que decidir dónde íbamos a trabajar, en qué oficinas, en qué edificio. ¿Quién iba a darnos el apoyo? Pues la Secretaría de Hacienda. Y en la Secretaría de Hacienda estaba como subsecretario de Ingresos un hombre que respetó mucho al Tribunal Fiscal, como lo van a ver ustedes enseguida, que era el licenciado Trueba Rodríguez, Salvador Trueba Rodríguez. El presidente del tribunal le dijo que sería conveniente que tuviéramos una reunión para presentar nuestros requerimientos económicos para echar a andar el día tal la sala superior del tribunal y las salas regionales. Y estuvo de acuerdo. Y entonces quienes éramos presidentes de sala nos reunimos con el presidente del tribunal y formulamos algo similar a lo que en materia de trabajo son los pliegos de peticiones. Y naturalmente nosotros aspirábamos a una cantidad y señalábamos el doble para entrar en la negociación y al menos llegar a lo que verdaderamente considerábamos que debía ser. Bueno, esto lo hicimos en todos los apartados. Llegamos al diálogo con el subsecretario de Ingresos y nos dijo: bien, ¿qué me traen ustedes? Pues se le entregó el documento, le dio una ojeada, digo,
Bueno, está muy bien. Y como que nosotros íbamos preparados al combate. Y alguien le dijo, bueno, pero ¿no tiene usted ninguna observación? Y dijo él, el tribunal es un tribunal autónomo, ustedes han considerado que esto es lo que necesitan, cuenten ustedes completamente con ello. Y salimos, pues imagínense ustedes, con una satisfacción extraordinaria y con un gran reconocimiento a ese subsecretario que posteriormente yo tuve que tratar cuando era presidente del tribunal. Y ahí a lo mejor me equivoqué, pero pensé que era preferible asumir una actitud de independencia que tener una medida precipitada que se había manejado en la Secretaría de Hacienda. Llegamos al mes de diciembre y como en estos casos pues uno debe tener sus contactos para saber qué sucede, de pronto me entero que se había presentado una reforma a la ley orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación en la que se le transformaba en Tribunal Pleno de lo Contencioso Administrativo. Y eso me pareció que por un lado pues era una de las aspiraciones que tenía el tribunal, pero por el otro lado era la Secretaría de Hacienda la que estaba presentando la iniciativa. Y ahí no dudé, también con ese espíritu de la independencia del tribunal, pedí inmediatamente hablar con el subsecretario de Ingresos, que era quien llevaba las relaciones con el tribunal, y le dije, mire, está aconteciendo esto. También él se sorprendió porque esto se había originado en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Razón de más para oponerme, porque quien precisamente vela por los intereses de la Secretaría es esta dependencia. Y finalmente intervino el subsecretario, se echó para atrás la presentación de esa iniciativa e incluso la mayoría de los magistrados ni siquiera llegaron a saberlo. Posteriormente, cuando esto se da porque es el propio tribunal el que empieza a trabajar iniciativas que le den esa fortaleza. Todo esto va revelando que ese tribunal, que fue el tribunal original de lo contencioso administrativo, ha justificado ampliamente en todo su desarrollo el que estamos ante una jurisdicción propia y especial. Y para concluir, diría algunas palabras en lo que para mí podía llevar este título: Tribunales de lo Contencioso Administrativo, su disminución y aniquilamiento o fortalecimiento y excelencia en los mismos. Yo pienso que cualquier medida que tiende a disminuir a los tribunales de lo contencioso administrativo sustancialmente los va aniquilando, porque estos tribunales deben funcionar con esas características, con esos atributos que hemos señalado. Podrá ser transitoriamente una disminución, pero finalmente es un aniquilamiento porque ya no son tribunales de lo contencioso administrativo. Pero también se da el fortalecimiento, y ese fortalecimiento exige que se den no solamente atributos en la ley que lo rige o en la Constitución que lo respalda, sino exige que cada magistrado y cada una de las personas que trabaja en el tribunal pongan en práctica, por un lado, el cumplimiento estricto a las leyes que lo rigen, y en segundo lugar, y muy importante, y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa lo tiene, se cumplan con los principios de ética en materia de impartición de justicia, que son las que van a dar esa excelencia y ese brillo a los tribunales. En el tribunal existe un código de ética específico. Se creó una comisión de ética
que conoce de problemas relacionados con esa excelencia en primera instancia. Existe una Junta de Honor que en este momento me honro en presidir, que ve los asuntos extraordinarios en la materia o asuntos que por algún motivo no puede resolver la Comisión de Ética. Esto es lo que finalmente ayuda a dar prestigio a los tribunales. En la Constitución hay un artículo en que se habla de los atributos de los jueces: la independencia, la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo y la excelencia. Y en el Poder Judicial Federal, la excelencia se traduce en todas las virtudes y valores propios de la ética judicial que se especifican en el código respectivo. Se trata, pues, no de pedir algo ajeno a la función. Los tribunales de lo contencioso administrativo, precisamente por estar dentro de la esfera de los poderes ejecutivos, deben gozar con mayor nitidez de esa autonomía y de esa independencia, pero sus integrantes deben respaldarlo con esa conducta que es la que finalmente les va a dar el verdadero prestigio. Pues ojalá que recordar el aniversario de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Tabasco sirva para reflexionar en estos temas y se evite lo que desgraciadamente se llega a reflejar en ese tipo de reformas precipitadas, que para mí sería un formalismo demagógico intrascendente. Es que hay tres poderes, si hay poder público debe ser de esos tres poderes, o un gigantismo burocrático ineficiente. Vamos a tener una estructura muy grande y lo único que sucede es que se vuelve algo burocrático que no funciona debidamente. ¿Por qué sucede esto? Pues porque para mí de repente surgen los genios del momento con oportunismo político. Pienso que en México se ha avanzado y que son los propios jueces, que son los propios integrantes de tribunales de lo contencioso administrativo quienes deben influir en el mejoramiento de estas instancias a través de las reformas legales o reformas constitucionales correspondientes. Que mis palabras sean motivadoras para conseguir esos objetivos.